Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Este, ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Díaz López. Rodolfo Díaz. Buenas tardes. ¿Y tú eres Carlos? Carlos Díaz. Carlos Díaz. A ver, tú eres el paciente de la psicóloga Leticia León, ¿verdad? Sí. ¿Nos quieres contar un poquito de tu experiencia? Sí. A ver, Este, platícanos. Pues vine apenas la semana pasada, hace una semana, Ajá. por cuestiones de depresión y otras cosas, adicciones. Ok. Esta es tu segunda visita. Es mi segunda vez. Tu segunda, ok. Entonces, ¿tú tenías así problemas de adicción, depresión? De adicción y depresión. Sí. Ok. A ver, doctor, platícanos. ¿Usted es médico general? Soy médico familiar. Familiar. Ok. Platícanos un poquito del estado de su hijo. ¿Por qué se animaron a venir a consulta, a tomar una hipnoterapia? Es bastante largo la historia. Ajá. Desde que nació, Ajá. este niño, desde que nació, lloró desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, todos los días, hasta los 8 meses. Ok. A los 8 meses, como por arte de magia, eso se quitó. Amor le sobró, sus hermanos eran sus papás, tenía 4 papás, mi mujer, mi hija mayor, el otro, su hermano y yo. Ajá. Le sobró, de todo, siempre fue bien cuidado, bien atendido. Nos preocupamos mucho por la educación de los 3, no nada más de él. Ok. Y siempre respetamos su decisión. Ok. Y jamás sospechamos que él tuviese una adicción, una debilidad en cuanto a la droga. Nunca, hasta el año como el 2002, estábamos todos en casa en la noche. Ajá. Cuando se escuchó un golpe y salió mi hijo, mayor que él, Uh-huh. y salgo yo y me dice, se había de esas latas de aire comprimido. ¿Había explotado? No, se lo inhaló y perdió el conocimiento y se cayó. Ok. Y parece ser que a raíz de ahí desarrolló la tendencia a las adicciones, pero nosotros no nos dimos cuenta. ¿Lo inhaló por accidente en aquella ocasión? Pues no sé si fue por accidente, fue Por curiosidad. O por algo, ¿no? Ajá. Entonces él se quedó en México, nosotros venimos para acá, estudiando precisamente gastronomía y después la música. Él era un excelente guitarrista. Ajá. Excelente. Tenía su grupo, tocaba ahí en la Ciudad de México, pues en lugares que nunca fui porque yo tengo problemas con el oído. Uh-huh. Cuando nos dimos cuenta que había problemas, lo trajimos para acá. Y yo dije, pues yo me voy a encargar de vigilarlo. Pues no pude hacerlo. Y estudió en el IEPR, ahí terminó la carrera de la licenciatura de Ciencias de la Información, y tiene su título, pero la adicción se le hizo Mayor. más aguda. Entonces tuvimos que recurrir a los centros, que le llaman, Internado. a los anexos, Ajá. porque sí estaba bastante severo. Estuvo en la finca de Santa María ¿cómo se llama? Ahí en Hidalgo. Tizayuca. Ahí tuvo 2 ingresos, después en otro lugar ahí cerquita, ahí también 2 o 3 ingresos, en uno estuvo 1 año casi. Lo tuve en Cuernavaca, en la Clínica Paraíso, es el médica, Uh-huh. médica, ahí estuvo 4 meses. Y cada vez que salía bastante bien, pero no tardaba Que recaer. en recaer. Y en noviembre en uno de esos lapsos que salió, un tío de él le ofreció un trabajo en Puebla. Ajá. Y se fue. Pero ahí lo visitó una de sus ligues, Uh-huh. que también era adicta,
Y no sé qué hizo y se inyectó algo y quién sabe qué se inyectó y le dio pues una sobredosis y fue lo que le produjo esas cicatrices que tiene en el cuerpo y en la mano y la memoria. Me lo fui a traer inconsciente, lo ingresé aquí en Santuario San José, estuvo 15 días creo en terapia intensiva en coma. Empezó a salir de eso, pero yo noté que su memoria no estaba bien. Y me lo llevé, ya lo dieron de alta, pues decían, el resto pues tiene que ser en casa. 2 meses tardó en empezar a moverse, porque no se movía y yo lo tuve que asistir en todo, su aseo, su comida, todo, absolutamente. Y poco a poco, él tiene un amigo que le dicen el oso porque está más gigantesco que él. Y ese muchacho, pues es un buen amigo. Me ayudaba bastante para moverlo. Y con él poco a poquito lo fuimos moviendo, hasta que ya empezó a recuperarse. Pero quedó con mal humor, con periodos explosivos en sus reacciones. Bueno, en esa tesitura se manejó todo. Y en noviembre del año pasado lo volvimos a ingresar aquí en un lugar, el rancho se llama El Juguete, es un anexo, y ahí estuvo y de ahí lo pasaron a Pachuca a algo que le llaman casa de medio camino. Se supone que ya están limpios y ahí les consiguen un trabajo. Y hace tiempo yo vi en la televisión un niño que un señor lo hipnotizó, pero el niño no sé si era actuado o no sé cómo era. Y él se hacía el dormido y le contestaba de mala manera al hipnotista. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pero no todo es así, debe haber alguien que se dedique de forma seria a él. Algo profesional. Y por casualidad vi un cartelón de la licenciada colgada en un poste ahí en Poza Rica. Ajá. Le tomé una foto. Y me estuvo trabajando, alguien aquí me decía, llévalo, hasta que me animé a sacar la consulta el lunes pasado. Y finalmente me animé a traer, pero le pregunté a él que si quería venir, porque hasta eso es rejeto. Y me dijo que sí. Bueno, pues ya se concertó la cita el lunes pasado y esta es la segunda. Y sí, he notado mejoría en cuanto a su carácter. Okay. A ver, Carlos, ¿cuántos años tienes, Carlos? 33. 33. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Terminaste? Sí, ¿Aquí en Poza Rica terminaste? terminé aquí en el Instituto de Estudios Superiores. ¿Hace cuántos años terminaste, Carlos? En el 2008. ¿Verdad? No sé cómo. No, 2018. 18 por ahí. ¿Tiene poquito que terminaste? 2018. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo te sientes ahorita, Carlos? Bien. ¿Bien? ¿Has estado, como dice tu papi, en mejoría ahorita que has estado con las terapias de hipnosis? Sí, me he sentido mejor. ¿Te has sentido más tranquilo? Ajá. ¿Qué cambios has tenido? Pues durante la terapia me siento normal. Ajá. Yo creo más bien conforme pasan los días o se presentan situaciones, creo que me siento diferente ante ciertas cosas que se presentan. No sé, creo o quiero el controlar mis emociones, mis impulsos y me estoy sintiendo bien. ¿Estás sintiendo bien? Me siento bien. ¿Has sentido cambios para mejor? Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué proyectos tienes ahorita? Pues ver lo de la cirugía de mi mano, Ajá.
y conseguir un empleo y hacer mi vida con mi pareja. Ok. Hay que aprovechar ya los estudios. Sí. Tu papi te ha apoyado bastante, tienes un excelente papi, eres afortunado con eso. Tienes mucha suerte de eso. ¿Cómo eres con tu papá, con tu mamá? Pues me caen bien. Qué bueno. Piensa que es su mamá. Entonces, ¿sí ha visto cambios en esta semana que ha transcurrido? Bueno, un poco más atrás, él, cuando empezó con este problema, Ajá, con este que le platico del aire comprimido, ajá, él era un niño cariñoso con nosotros, sí, muy juguetón. Entre su hermano y él me hacían la vida imposible. ajá, Me hacían muchas maldades. sí. Pero a raíz de eso, Bien él que se acordó, sí, bien que se acordó. empezó a cambiar su comportamiento con nosotros, empezó a poner osco, se poner poco comunicativo, hasta que perdió totalmente ese pequeño detalle que tenía con nosotros. Se volvió impersonal, lloraba de la nada, y yo le decía a mi mujer que algo no estaba mal. Lo llevamos con un psicólogo en Ciudad de México, Ajá, muy bueno, y nos dijo, pero es un adolescente, es normal. Digo, licenciado, es mi hijo, lo conozco desde que nació, y yo sé que no es normal, algo está ahí". pasando. Ha vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Nos trata con más consideración, más cariñoso con su mamá, también conmigo, sobre todo cuando manda mensajes por este artilugio. Ajá, Se nota el cariño que él quiere expresar, que no lo hace muy seguido en vivo, pero por este aparato sí lo bueno, manifiesta. al menos Y virtualmente. de ¿no? repente tiene sus arranques y va y abraza a su mamá y le dice de cosas, le dice de groserías, en fin, Ajá. pero en forma cariñosa, no Sí, sí, ofensiva sí. ni enojada. Y pues eso nos da a nosotros mucho gusto para seguir adelante, seguir luchando para recuperar. Sí, entiendo. Y en ese momento estamos. Usted dentro de la terapia de hipnosis, yo sé que usted como profesional de la medicina, hay cosas que a lo mejor no le enseñaron o no vieron en la escuela porque de alguna manera ven más lo físico, lo biológico, ¿no? Pero se había imaginado que fuera algo similar, algo así. No, yo había visto muchos, hasta hipnosis por televisión, Ajá. pero yo siempre aplicaba el método científico, pues Como médico que como hombre de ciencia así que es. me considero que soy. Aunque después de 20 años de jubilado, pues como que la ciencia ya se me olvidó. Pero el cuerpo sigue siendo el cuerpo y es lo mismo. Pero siempre, cuando hice la residencia en Mexicali, Ajá. teníamos un psiquiatra que nos hablaba mucho de esto, de la hipnosis, Ajá. que era bastante efectivo. Pero como pues, nomás estuvimos 2 años y teníamos una clase con él cada 8 días, pues no nos podía demostrar mucho. Pero yo leía, pero siempre me consideré escéptico. Pero esa vocecita interior que me enteró desde que vi el anuncio de la licenciada por ahí anunciado, me estuvo picoteando el alma, llévalo, y llévalo. ¿Y ahora sigue escéptico de la situación? ¿O ya? No. Ahora es diferente porque, pues cuando menos en esta semana noté mejoría, ¿no? Sobre todo con el carácter. Él siempre se levantaba enojado, Okay. todo el tiempo. Y ahora ya no. Claro. Su intolerancia también ha ido. ¿Cómo ves, Carlos? Está bien. Está bien. Dime, Carlos, ¿tú quisieras decirle algo a las personas, a los jóvenes que están o han vivido algo de lo que a ti te ha pasado? Pues pues es difícil a veces el sentir que nadie lo comprende a uno y todo eso, ¿no? Porque platicando con muchos compañeros con los que he estado en algunos procesos, pues aunque
las experiencias pueden ser similares o diferentes, o el contexto en el que cada quien se haya desarrollado, nos sentimos igual. La salida que han tomado, Nos sentimos una salida igual, negativa. hemos pasado por las mismas experiencias negativas. Uh-huh. Y conozco también las dos partes. Tengo conocidos que están en rehabilitación y que están teniendo una buena proceso. vida, ajá, un buen proceso. Y he tenido compañeros también que pues ya no están ahora, ¿no? Claro. Apenas me enteré este fin de semana de una persona que tenía depresión y acabó suicidándose, y era alguien de buenos recursos, con papás profesionistas, con el apoyo, ¿no? Claro. Pero algo había que no pudo superar. Que no pudo superar, o que no supo trabajar, y pues tomó esa decisión. Pero pues hay de todo. Yo creo que... ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Que no se droguen. No se droguen. Es una salida falsa, ¿no? Pero una salida que a lo mejor muy temporalmente te logra sacar del evento, pero caes en un agujero mayor. Sí, y uno no empieza a consumir pensando en convertirse en un adicto, en convertirse en alguien con problemas. Ajá. Pero con el tiempo van sucediendo todas esas cuestiones, y cada vez es más difícil. Es importante eso que acabas de decir, porque muchas veces los jóvenes empiezan pensando que es por la fiesta o por diversión, pero como tú dices, uno no piensa en convertirse en adicto, pero en eso uno cae. Sí. En eso caen los jóvenes que de alguna manera empiezan, ¿no? Si tú tuvieras un hijo, que lo vieras ahorita, que tuvieras, es que aquí tengo a mi hijo a un lado, ¿qué le dirías si estuviera él a punto de caer en esa situación? ¿Qué harías por él? Lo amar. ¿Amar? No, pues haría lo que sea, ¿no? Para que no pasara por esta situación. Sí. Lo que pudiera. Sí, porque imagínate, ya lo viviste de alguna manera, no te gustaría que un hijo tuyo lo viviera, ¿verdad? Sí. Carlos, te agradezco mucho tu comentario. Gracias. Créeme que Dios quiera y mucha gente de la que a lo mejor está por caer en esto te escuche y logremos evitar que caigan en eso. Gracias. Gracias, Carlos, échale ganas, tienes una vida por delante. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Le agradezco muchísimo esta entrevista y quisiera pedirles que si me permitirían publicarlo en la página de la doctora, su testimonio, y en las redes sociales, para que de alguna manera esto que vivieron, otra gente no lo viva. ¿Cómo ve, doctor? ¿Nos permite publicarlo? Solamente quiero decirle que Carlos, en estos procesos que tuvo en los anexos, Ajá. se convirtió en asesor de sus mismos compañeros, padrino. Tuvo muchos ahijados ahí. Él trata de ayudar. Estando allí, por eso él quiere poner un anexo. Bien, pues es que no tengo el recurso económico para hacerlo, porque lleva mucho dinero. Pero pues pudiera ser que más adelante se pudiera lograr. Pero por supuesto, yo de mi parte no tengo inconveniente. Sí. Carlos, ¿nos permites publicarlo para que de alguna manera esto le ayude a los jóvenes? Ya me acaba de comentar tu papá que tú tienes la intención de manera de ayudarle a la gente, a los jóvenes, ¿no? Sí. A los que ya están en esto, quererlos ayudar, y que ya has ayudado a algunos compañeros tuyos. Que de alguna manera esta experiencia de vida que has tenido sea para que de alguna manera le ayudes a los demás. ¿Sí, Carlos? Sí. ¿Nos das permiso de publicarlo? Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias, Carlos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.